Nos acompaña en este segmento del programa el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, nuevo presidente de la Cámara de Representantes. No, muchas gracias. No, por favor, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Quedaba pendiente, si me permite, Pascal le quería hacer una referencia al tema anterior de la repetición. Muy breve, porque tenemos la presencia del flamante, o seguramente va a ser electo hoy presidente de la Cámara de Diputados. Simplemente para redondear, el tema de la repetición. La repetición es el síntoma o el signo del fracaso del sistema educativo. O sea, el docente hace repetir el curso como consecuencia del fracaso en el proceso de aprendizaje del alumno. Entonces, esta es una cosa muy delicada. Forma parte, es un instrumento del proceso del aprendizaje. No es simplemente un mal número que opaca una gestión. Es una herramienta fundamental que tiene el sistema para que el aprendizaje sea mejor. Es decir, responde al derecho del niño o del joven a ser educado. Cuando esto se soslaya simplemente para ocultar un número, se está violando el derecho del niño o del joven a ser educado. Es una cosa muy grave. No es para tomárselo a la ligera y ver cómo salimos del paso. No. Es, por un lado, el fracaso del sistema y, por otro lado, si se confirma esto que se está diciendo, es la negación en los hechos del derecho del joven a ser educado correctamente. Muy bien. Después, sí, queda exacto, ¿no? Es una forma de una perspectiva sobre el tema de la repetición. Vamos. ¿Por qué hay que ponerle etiquetas, Alfredo? No es etiquetas, es conservador. No es conservador nada. La repetición. Conservador es condenar a los niños a la ignorancia. Conservador es condenar a los niños a la ignorancia. Por favor, Alfredo. Lo conservador es decir de que se quiere maquillar cifras, por eso. Lo importante es que el niño aprenda, no que el sistema. No es el fracaso del sistema, es el fracaso de un niño, y lo que no podemos permitir es que un niño fracase. Entonces hay que darle todos los instrumentos para que pueda salir adelante. Me gustaría saber cuán conservadora puede llegar a ser la gestión del nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Todo lo necesario para que las instituciones funcionen como deben ser y todo lo innovadora que podamos hacerlo sin apartarnos. Hablando de... ¿Va a transmitir en directo la sesión de las comisiones? Hay cosas que hay que conservar, de verdad. ¿Cómo? ¿Va a promover la transmisión en directo de las comisiones? Bueno, vamos a intentar hacerlo. La tecnología está bastante a mano. No podemos ahora transmitirla como se transmiten en YouTube, la filmación, la imagen de las sesiones de la Cámara, pero sí podemos transmitir el audio, que se escuchen las sesiones. Todas estas tienen audio, tienen micrófonos, lo que hay que hacer es instalarlas de todo modo tal que se puedan colgar de internet por alguna de las aplicaciones que incluso se pueden escuchar en un celular y facilitar que la gente conozca lo que pasa en tiempo real. Son abiertas porque las versiones taquigráficas se pueden leer, pero eso es después. Yo creo que nosotros tenemos que abrir, transparentar, que nos vean trabajar. Nosotros recibimos muchos palos últimamente. Sí, hablando de transparentar. Algunos que nos corresponden y otros que no. A ver, ¿cuáles corresponden? No, bueno, la gente tiene una visión crítica, o no la gente, alguna gente, una parte de nuestros representados, tiene una visión crítica con el sistema político en su conjunto. Y nosotros somos la esencia, somos la Cámara más representativa. Y por lo tanto no podemos esquivar eso. Y en ese sentido en concreto, hablemos justamente de no esquivar algunas cosas que han estado en el tapete, que han sido irritantes para la opinión pública. El tema de los viáticos, ¿no? El tema de declarar los gastos, el tema de devolver los dineros. Eso nunca se terminó de resolver finalmente en la discusión pública. Bueno, a ver, el Parlamento no hace nada que no deba y que la normativa no establezca. A ver, los viáticos. Por eso pregunté cuán conservador iba a ser. Sale al exterior recibe, según a la ciudad a la que va, un X dinero por cada día que está allí o medio día que está allí, según una escala de Naciones Unidas. Y eso tiene que ver con el costo de vida en ese lugar, con el valor de los hoteles y demás. No es lo mismo ir a Nueva York que ir a San Pablo. Ese dinero se rinde expresando lo que se hizo y con los informes de lo que se hizo. Pero una cosa es rendir cuentas y otra es devolver si sobra. No, eso es la rendición de cuentas. Así dice la ley. ¿Devolver si sobra? Así dice la ley. Se rinde de ese modo. Sí. Hay otros modos de rendir que no dicen la ley para el Parlamento y para el Gobierno. Sí. Ahora el presidente de la República acaba de hacer un decreto que involucra a la Administración Central, no a otros organismos del Estado. Ahora se incorpora la boleta, digamos, la justificación del gasto. Esto está en discusión
en Cámara de Diputados, se presentó un proyecto de ley, seguramente va a estar en debate en las próximas semanas o meses. ¿Y a usted qué le parece? Porque está en comisión. A mí me parece que ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué quiere que le diga? Yo no quiero andar, como he visto, juntando boletas por abajo de las mesas para justificar, como he visto. O pidiendo, poneme 2, y arreglando con el mozo. Yo creo que hay una investidura que tiene que tener la dignidad del cargo, y si los viáticos son muchos, hay que rebajarlos. Lo que tampoco se puede estar pidiendo, andar juntando papeles, ir al taxi aquí o allá. ¿Por qué no? Bueno, me parece, nada, me pidió mi opinión, yo le doy la mía. Yo creo que hay que ser transparente y no hay que quedarse con lo que no corresponde, pero tampoco... Claro, pero la transparencia tiene que sostenerse en algo, si bueno, no hay una boletita... En eso. Bueno, ¿quieren poner la boleta? Yo le digo cuál es el problema del sistema, lo es. ¿Podemos hacerlo así? Hagámoslo así, yo no tengo problema. He visto de todo, en mi país y en los parlamentarios de otros. Este es un tema que en el mundo se discute de cómo se rinden los viáticos, de qué manera hay que, digamos, documentarlos. Y he visto de todo. Me parece que ese no es el tema central, pero es una señal que se nos está pidiendo. Esa y otras. Bien. ¿Cuáles son los temas centrales para usted? Y que le gustaría efectivamente hacer lo más efectivos posibles en esta gestión suya. Comunicar bien lo que hacemos, el trabajo que se hace, el resultado del trabajo, mejorar la calidad del nuestro. La gente nos exige más resultado, quizás no hay información del todo, y la gente dice, hagan algo. Y nos dice a nosotros que estamos en la oposición, y nos dice, hagan algo en materia de seguridad. Y yo les muestro los 50 y pico de proyectos que tenemos presentados que no salieron. O les comento todos los que se discutieron en la torre ejecutiva, se acordaron con todos los partidos, incluso con el presidente de la República, y luego el Frente Amplio no los vota, porque no tiene acuerdo con el presidente, pero tiene mayorías. Algunos frente amplistas tienen acuerdo, pero como actúan todos juntos, el veto de algún sector impide que se transformen en ley. Entonces, el hagan algo a veces tiene que ver con que la gente le dio al Frente Amplio el gobierno, legítimamente, y también legítimamente le dio las mayorías absolutas. Y a veces lo que podemos hacer es elevar nuestra voz, hacer pedidos de informes, presentar proyectos, pero no necesariamente obtener resultados. La transparencia de eso a través de el trabajo periodístico, al que hay que abrirle más las puertas todavía y facilitarle la tarea. Acá hay periodistas, saben que el cronista parlamentario era una especialización del periodismo que se ha ido perdiendo, porque los medios no han restado periodistas a esa tarea exclusiva, pero hay que tratar de que el periodista sepa preguntar, porque entienda, porque se mete, porque tiene información. Hay que estar en las redes sociales. La gente no va a las barras. Si la gente no va a las barras a escuchar el debate tiene que ir a la gente, y la gente hoy está en Facebook. Y entonces hay que ir a Facebook, hay que tratar de llegar a donde la gente está más horas. Y por lo tanto hay que tratar de mostrar lo que pasa, las transmisiones de la cámara, de las sesiones, pero también el backstage. Hay que tratar de filmar, de poner en pantalla, de panear todo lo que pasa durante el día en el Parlamento, que pasan muchísimas cosas. Porque lo que se ve es el último. ¿Un gran hermano parlamentario tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Un gran hermano parlamentario? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, que se vea, porque cuando dicen hagan algo, nosotros le tenemos que mostrar que las 10, 12 sesiones de la Cámara en un mes son el último eslabón. Pero previo a eso, ayer ingresaron 2 proyectos. El del IVA para los productores bovinos, qué sé yo, y el de la contribución inmobiliaria rural. Eso va a determinadas comisiones. No todo el mundo sabe de todo. Si va a la mía de Hacienda, no estamos especializados en el tema agropecuario. Por lo tanto, nos asesoramos. Tenemos equipos, el partido, el sector o nosotros. Hay que trabajar primero, hay que estudiar. Después vamos a la comisión. A la comisión se pide la comparecencia y vendrá el ministro de Economía, vendrá algún ente autor, vendrán las intendencias a dar su opinión, porque le vamos a sacar plata a las intendencias. Vendrá la academia, le preguntaremos a algún catedrático. Si hay un largo proceso de formación de opinión, discuten los partidos, forman opinión respecto al voto en la comisión, se informan los proyectos y después va a la Cámara. En el medio se conversa, se negocia, se reforman los proyectos, se busca el acuerdo y el consenso. Y sería bueno que la gente viera que la mayoría de las leyes salen por consenso.
hacen ruido las que tienen diferencias, pero en muchas se trabaja y se consigue un respaldo mayoritario al del proyecto que ingresó. Entonces yo creo que eso está bueno porque ayuda mucho a la, digamos, a la consolidación o al refuerzo del sistema democrático. Bien. Yo creo que hay que levantarle la autoestima al sistema democrático. Creo que hay que trabajar en eso, porque mucha gente que se queja no tiene día después. Pero el problema es la baja autoestima del sistema democrático, o el problema es la crisis de los políticos en la mirada de la opinión pública. Pero yo no hablo de la opinión pública, hablo de alguna gente que se extrema con su reclamo y su malestar y llega a tal punto que no tiene día después. ¿Y qué es mejor que esto? Yo podría decirle, vote mejor, en la próxima vote mejor. Sáqueme a mí y ponga uno mejor que yo. Elija, preocúpese, embárrese los pies, póngase usted de candidato. Venga a trabajar por la plata que trabajo yo, todas las horas que trabajo yo, renuncie, hágase votar, consiga 20.000 que lo voten. Y después de eso haga las cosas mejor que yo. O vote otro partido, no se queje de mí, quéjese del que votó. O mejóreme a mí, pero métase, involúcrese, porque después de esto no hay otra cosa. Y bueno, pero no hay una forma, justamente una forma que tiene de involucrarse el ciudadano común. ¿Acaso no es reclamando? Sí, está bien, pero a ver, que no me reclamen cosas que no corresponden. Por eso me parece que tenemos que transparentar. Yo estoy lleno de WhatsApp de gente que reclama y se queja de cosas que no pasan en Uruguay, pasan en Argentina, Brasil o en México. Lleno. Sigue esta cadena para que hoy los legisladores no se voten el sistema previsional de jubilaciones con un fondo. Eso es verdad, era en Buenos Aires, en la legislación de Buenos Aires. Vi uno similar que dije, no puede ser porque era hoy, decía, hoy en el Senado. Me puse a buscar, era en México, ese día. Y la gente, pero si te pones a mirar un poquito, a ver, hoy vi uno que habla del secretario de Juventud que gana no sé cuánto. Eso es de la Argentina, acá no hay subsecretario de Juventud, no hay subsecretario de Juventud. Y se quejaban, le ponían la foto al pobre tipo. Y entonces lo ven, me lo mandó un amigo. Y el amigo le manda al amigo y el amigo del amigo y es como el rumor. No sabés dónde empezó, pero como a vos te lo dijo alguien que confías, lo repetís como verdad. Y se instala un mal humor sobre algo que no es. Entonces, ¿cuál es el antídoto? La información, la participación, la educación. Creo que abrir las puertas está bueno. La gente, a ver, yo he tenido que discutir en reuniones de que no tenemos un sistema jubilatorio diferencial. ¿Cómo ven lo de...? Pero la gente cree que nos jubilamos con privilegios. Sí, a ver, sacando lo extremo de la definición gran hermano parlamentario, pero ¿cómo ven la posibilidad de, bueno, de tener un ojo 24 horas allí adentro que de alguna manera, bueno, supone para bien o para mal cierta presión para con el trabajo parlamentario, ciertas garantías de transparencia para con la ciudadanía? ¿Cómo lo imaginan? Yo creo que no va por ahí porque el fenómeno es la pérdida de centralidad de la actividad parlamentaria. A ver. Ese es el hecho fundamental, es decir, la actividad parlamentaria perdió centralidad en la política uruguaya. El diputado Gandini hacía referencia a los cronistas parlamentarios. Yo conocí extraordinarios cronistas parlamentarios que podían reproducir resumidamente y sintéticamente una sesión larguísima poniendo lo sustancial. Bueno, ese oficio se perdió. ¿Pero por qué se perdió? ¿Porque a los diarios no les interesa? No, porque no les interesa a los lectores. O sea, los medios de comunicación están al servicio del público lector en el caso de los diarios. Si no hay una demanda en ese campo, supongamos que, yo qué sé, el fútbol pasa de moda, por decir algo, y el básquetbol se pone en primera línea, van a haber más cronistas de básquetbol que de fútbol. Es decir, el Parlamento perdió centralidad en la vida política uruguaya. ¿Y por qué perdió centralidad? No es un fenómeno, digamos, atmosférico, que de repente vienen unos nubarrones. No, perdió centralidad porque la gente desde hace 15 años percibe que el Parlamento, al haberle dado a la ciudadanía mayoría absoluta al partido de gobierno, el Parlamento dejó de tener la función que tenía antes de articular grupos, sectores y buscar consensos. Entonces, por eso perdió centralidad la actividad política. Por más que tú pongas 20 cámaras de Gran Hermano en todas las comisiones, en los baños, en los despachos, no vas a lograr nada. Vas a lograr simplemente que el cuchicheo, mirá, la secretaria de fulano con el otro entró, salió. Pero eso no es la centralidad. ¿Sabe el rating que tendría? Pero voy a la esencia del asunto. Sí, o sea, no va por ahí. Va porque el Parlamento perdió centralidad. Esa es la gran patología. No, pero que
ni que no hubiera conflicto interno en el propio partido político pero es una patología, y tan patología es que en la historia parlamentaria uruguaya son muy escasos los periodos de la historia parlamentaria donde esto ocurre. Yo ahora estoy, por un trabajo que estoy preparando, estoy estudiando la secuencia parlamentaria del Uruguay en el siglo XX. Es muy excepcional que la ciudadanía le dé a un partido político a tantas veces consecutivas la mayoría absoluta. Y quiero decir que estos periodos de mayoría absoluta siempre terminan de una manera bastante similar, los casos que ha habido. Quiere decir que acá entonces, perdón, simplemente redondeo, el diputado Gandini yo creo que hace un enfoque donde él en este momento, como presidente, futuro presidente de la Cámara, digamos, tiene que asumir la representación de la institución y lo entiendo, es lógico. Ahora, se perdió la idea de la Cámara de Diputados, que es el gran centro de recepción de las inquietudes populares, como lugar de debate, de enfrentamiento y de confrontación de posiciones, porque hay mayoría absoluta. Entonces, ¿de qué sirve? El diputado Lema se pasó 3 años revolviendo todos los papeles habidos y por haber de ACE. ¿Y cómo termina ACE? Echan a todo el directorio porque fulano contrató a la novia de no sé quién. Bueno, ¿se da cuenta que es un mamarracho todo eso? No se reconoce el trabajo en solitario de un diputado que es un trabajo ciclopio contra la mayoría absoluta. ¿Cómo no se lo va a reconocer si evidentemente lo que está pasando tiene mucho que ver con la investigadora? Pero ¿cuál fue la puesta en escena? La puesta en escena fue, ¡ay, qué horrible! Puso al novio de la nena. Eso fue la puesta en escena. Todos sabemos que esa no es la verdadera razón. Todos sabemos, pero la puesta en escena... por la cual se destituye a todo el directorio de ACE. Verónica, la puesta en escena fue otra. Entonces se están engañando a la gente, se creen que somos unos imbéciles y nos engañan como unos niños. Bueno, a vos te podrán engañar como un niño. A mí no me engañan. Y vamos a recordar... No, a mí tampoco me engañan. Bueno, no es a mí. No es a mí vamos a recordar que el Parlamento estuvo sin mayoría durante buena parte del pasado año. El discurso de la novia no está... El discurso de la novia de no sé quién no está dirigido a mí. Alejandro, Alejandro. Bien. A ver, suscribo lo que dijo Gandini recién. Y es que los que entran al Parlamento... Nos perdimos todos ya a esta altura. ¿De qué parte, perdón? Los que entran al Parlamento son los que la gente decide que entren. Sí, sí. Bueno, a veces parece obvio, pero hay que recordarlo. A mí, al revés, yo diría exactamente todo lo contrario. Si el ojo vigilante, crítico, republicano, democrático de la ciudadanía se necesita más que nunca, es cuando hay mayorías parlamentarias. Es exactamente al revés. Por lo tanto, de verdad, yo vivo con entusiasmo lo que dice Jorge, pero a mí me parece que siempre nos quedamos, no encuentro un solo motivo para que en las sesiones de carácter público que incluyan las comisiones, no haya como cualquier programa de radio, como, en fin, ya es algo tan fácil, una cámara, no solo un audio, que permita ver, porque además descubriríamos algo que Jorge insinuó por ahí. El sistema político, más allá de mayorías y parlamentarias que, repito, emanan del soberano, tiende, porque esa es una característica del sistema político, a ser buen dialogador de los asuntos. Lo acaba de decir el futuro presidente. La mayoría de los proyectos de ley se votan y ahí por todos los partidos, y ahí vamos a descubrir incluso, una práctica muy usual, que es en la comisión o en el plenario digo una cosa y para los canales en la conferencia digo otra, o el tono cambia, ¿no? ¿Cuál sería el problema? A mí me gustaría mucho que lo viéramos todos, Jorge, te lo digo como presidente. Sería una lucha que tendrías en mí, poco aporte podría dar, a un baluarte apoyando, porque a mí me parece que eso es verdadera transparencia. Mucho más allá de boletas y cosas. Esa es la transparencia. Saber qué hacen los que nosotros mandatamos y qué tan bien o qué tan mal me representan. Para después saber si reelijo, viva la democracia, o si cambio. A ver, Tribuna, ¿quiere decir algo sobre esto? Sí, varias cosas. Sí. Primero que nada, yo he ido varias veces al Parlamento y he entrado a las gradas y la verdad que muchas veces los temas que se tratan, empieza a las 10 la sesión, a las 10 abren la puerta y cuando lograste pasar toda la barrera, los controles, los registros que subiste, ya terminó la discusión del tema principal que se iba a tratar. Yo creo que el trabajo de los parlamentarios, particularmente de los representantes, no es simplemente las sesiones que están en el Parlamento, por más allá que se puedan filmar, o de las comisiones después del trabajo, es toda otra tarea que la mayoría de los trabajadores, por lo menos, cuando hemos ido a golpear la puerta de todos los partidos políticos para tratar distintos temas, a veces encontramos, podemos discutir con algunos, otros sabemos, porque
de todos los partidos que están recorriendo, que han ido a distintos centros, que han estado y haciendo investigaciones, pero que otro que hemos intentado ver, no lo vemos nunca, y eso es a los trabajadores, al conjunto de la población, y más a los que no están interesados en el tema, porque los medios de prensa, porque los diarios, porque los canales de televisión no los ponen arriba de la mesa, salvo en determinados temas puntuales donde se ven son esas discusiones que son más discurso que otra cosa. José Luis. A ver, queremos ver muchas veces en la mayoría parlamentaria o poner en la mayoría parlamentaria algo casi como que negativo, esa carga, digamos, como que debilita la democracia, cuando en realidad es justamente lo contrario, ¿no? Yo me afilio mucho más a esto que expresaba Alejandro, en el sentido de que me parece que el debate, la confrontación y sobre todo el control se hace mucho más firme cuando vos sabés que tenés enfrente a una mayoría que tenés que negociar. Y yo creo que la prueba de eso, incluso un relacionamiento maduro que tienen nuestros partidos políticos, es la propia expresión de que Gandini sea presidente mañana de la Cámara de Diputados. Sí, que sea rotativa. Porque en realidad, sí, pero independientemente de que sea rotativa, esa mayoría perfectamente podría haber dicho, no, los presidentes van a ser simplemente del partido mayoritario. Y creo que hay, y no va a ser así, porque justamente las mayorías no se usan para avasallar a los otros, sino que se usan justamente para negociar y para confrontar ideas y para debatir. Y eso yo creo que ha estado presente, que después las leyes, en definitiva, en un plenario reflejen esas mayorías, pero digo, hemos tenido incluso el año pasado mayorías circunstanciales, ¿no? Por el caso del voto 51, por ejemplo. Vale. Creo que sí, cuando hay mayoría parlamentaria es cuando más se debe estar arriba del Parlamento. ¿Por qué? ¿No hemos visto varias veces que se tratan temas con la mayoría y no se toma en cuenta la minoría? Lo hemos visto. Y no celebramos cuando el Frente Amplio perdió la mayoría porque tuvo que salir a buscar el consenso con los partidos tradicionales, por ejemplo. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, te pregunto la palabra. Ya venimos.